Bienvenidos. Estamos por iniciar Estrategias para la atracción, selección y retención de talento en la era digital. Prepárate para sumergirte en un mundo de posibilidades que te impulsarán a evolucionar y definir nuevas estrategias para tus procesos de reclutamiento. En este webinar, brindaremos herramientas innovadoras para que obtengas el mayor provecho. No te lo puedes perder. Hablaremos de cómo potenciar tu marca empleadora en plataformas digitales, hacerla destacar y atraer al mejor talento del mercado. La relevancia de implementar procesos de selección ágiles y eficientes con el apoyo de tecnología de vanguardia. Fomentar una cultura organizacional sólida que inspire y retenga al mejor talento. Porque hoy, conectar con las personas correctas es clave para crecer y trascender. Acompáñanos y ¡comencemos! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Estrategias para la atracción, selección y retención de talento en la era digital. Me presento con ustedes, yo soy Miguel Ángel López, gerente de marketing de Círculo. Estamos muy contentos de contar con su presencia en esta sesión, donde exploraremos ideas claves para enfrentar los retos del talento en tiempos tan cambiantes. Antes de comenzar, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para asegurar que todos podamos disfrutar de la conversación. También los invitamos a escanear el código QR que verán a lo largo de las slides. En la encuesta podrán dejarnos su feedback sobre esta sesión, lo cual es muy valioso para nosotros para seguir mejorando. Nuestra agenda contendrá los siguientes temas: talento en la era digital, estrategias de atracción de talento, selección en la era digital, retención del talento digital y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde todo el mundo podrá compartir sus dudas y sus preguntas. Les presento a nuestros speakers el día de hoy. Abajo encontrarán el código QR de su LinkedIn por si gustan escanearlo también. Fernanda Romero, gerente comercial senior de Círculo Laboral, y Carla Guerrero, líder regional senior de atracción de talento en Axity. Adelante, chicas. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer por su tiempo para acompañarnos en esta sesión, que esperemos sea de mucho valor para todos los participantes. Y bueno, como comenta Miguel, me presento, soy Fernanda Romero, soy gerente comercial senior en Círculo Laboral, estoy completamente a sus órdenes y tengo el gusto de presentar a nuestra speaker invitada, Carla Guerrero. Carla Guerrero es líder regional senior de atracción de talento en Axity. Carla cuenta con 10 años de experiencia en Talent Acquisition y más de 5 años liderando equipos de reclutamiento tech, gestionando procesos end-to-end e implementando estrategias de adquisición de talento y optimizando métricas clave. Muchas gracias, Carla. Estamos seguros que con tu experiencia y todo lo que has logrado recabar en todo mucho que contesten la encuesta que verán en el código QR a lo largo de la presentación y pues nos encantaría que esta sesión sea interactiva. Entonces, por favor, cualquier pregunta, si quieren complementar con alguna opinión, con alguna experiencia, estamos las dos, estaremos pendientes las dos para pues darles la palabra y poder platicar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Como todos sabemos, recientemente y desde los últimos años, todos los procesos en una empresa han cambiado drásticamente, ¿no? Y recursos humanos no es la excepción. Todo el proceso de atracción, selección y retención de talento está inmerso en una transformación acelerada. Esta transformación implica el que hoy podemos contar con herramientas tecnológicas que por supuesto que tienen el fin de ayudarnos pues a mejorar el proceso, a hacerlo mucho más veloz, a tener más datos,
pero creemos que el gran reto que tienen las empresas es lograr un balance adecuado. Porque si bien la tecnología está para ayudarnos, no debemos olvidarnos que este proceso, más que cualquier otro que tenga una empresa, pues está inmerso con el recurso humano. Nunca debemos olvidar que somos humanos trabajando y eso es lo que tenemos que buscar, cómo lograr que esa experiencia, tanto para el candidato como para la empresa, siga siendo personalizada, siga siendo cálida, pero que al mismo tiempo nos apoyemos en la tecnología para complementarla, para contar con más datos, para contar con más información y pues por supuesto que con esto el objetivo final es que las empresas cuenten con el mejor talento, que sean personas que quieran permanecer en la empresa y que no solamente permanezcan, sino que den resultados positivos para la empresa y que eso obviamente se traduce en un importante crecimiento tanto personal como profesional para el ya colaborador de una empresa. Entonces, bueno, Carla, bienvenida nuevamente. Me encantaría empezar por preguntarte, desde tu opinión, desde tu experiencia, ¿cómo crees que ha cambiado la forma en la que las empresas están atrayendo talento actualmente? Muchas gracias, Fernanda. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, el día de hoy pues me gustaría aprovechar pues este espacio para brindarles también un poco de conocimiento de lo que yo he venido trabajando, pero también resolver dudas. Entonces, siéntanse con la confianza de preguntarnos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Fer, yo creo que el mercado laboral ha cambiado de una manera muy rápida. Las personas ya no solo buscan un empleo, sino buscan experiencia, buscan sentido y buscan una empresa que se adapte a ellos, ¿no? Entonces, estamos viviendo una transformación en el talento, no solo porque cada vez buscamos perfiles más específicos, ¿no? Cada vez buscamos perfiles que tengan más conocimientos o conocimientos muy específicos o una combinación de conocimientos. Entonces, ya no solo es hablar de una transformación en ese sentido, sino que también la manera en la que el talento se relaciona con las organizaciones. El nuevo talento o el talento de estas generaciones busca pertenecer, busca una empresa donde ya no solo el salario sea lo más importante, ¿no? Buscan propósito, buscan desarrollo, buscan equilibrio personal. El talento es mucho más exigente, el talento está informado, siempre tienen múltiples ofertas ahí a la vista, entonces necesitamos ser competitivos para ellos, ¿no? El segundo punto que justo aparece por ahí es que las nuevas generaciones de candidatos pues tienen motivadores diferentes. Ya no tienen los mismos motivadores que se tenían hace 5, 10 o 15 años, ¿no? Por ejemplo, los motivadores que tenían mis papás no son los mismos que tenemos en mi generación, ni son los mismos que las nuevas generaciones traen en mente. Los recién egresados no buscan lo mismo que nosotros. Entonces, tenemos que adaptarnos a esos motivadores y adaptarnos a las nuevas generaciones de los candidatos. Estas nuevas generaciones, como lo decía, tienen más opciones, tienen más herramientas para elegir, para comparar, para buscar. Ya cuando un talento se postula a tu empleo, él ya investigó sobre ti. Este talento ya investigó tu cultura, ya investigó tus valores, ya investigó tus redes sociales. Tú ya estás siendo evaluado, ¿no? Desde el momento en que un candidato se fija en una de tus ofertas, te está evaluando. Entonces, tenemos que adaptarnos también a esa diversidad generacional, que las diferentes generaciones de candidatos buscan ofertas en diferentes lugares, se sienten atraídos por diferentes cosas, ¿no? Etcétera. Y a eso hay que sumarle que cuando ya están dentro de la compañía, pues también tienes que buscar una manera de trabajar con diferentes generaciones o con diferentes, sí, tener una diversidad multigeneracional, ¿no? Entonces, esto se vuelve también un poquito más extenso. Y nos hace o nos obliga como empresas a actualizar nuestra forma de atraer, de seleccionar y de cuidar al talento. Y por último, yo creo que también ha evolucionado cómo utilizamos las herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, con entrevistas ya en videos, plataformas, ATS, inteligencia artificial para filtrar CVs, etcétera. O sea, buscamos hacer nuestra vida más ágil y dejar de hacer cosas un poco tan repetitivas, ¿no? Pero esto también nos permite que los procesos sean más justos y que estas herramientas nos guíen para quitarnos un poco estos sesgos. Entonces, los procesos se vuelven mucho más objetivos, se vuelven más informados. El reto de utilizar estas herramientas es equilibrar la eficiencia con una experiencia humana y una experiencia empática, que era lo que venías diciendo al inicio. No olvidemos que trabajamos con humanos, ¿no? Somos humanos trabajando con humanos. Entonces, yo creo que estos tres puntos son los que han evolucionado de manera radical en los últimos años y van a seguir evolucionando. Claro que sí, Carla, me parece muy importante lo que dices, ¿no? O sea, hoy día
como que tradicionalmente la sensación era, bueno, yo como candidato estoy todo el tiempo en proceso de evaluación entre las entrevistas, las pruebas, etcétera, pero no perder de vista que hoy el candidato también está evaluando a la empresa, ¿no? Entonces, está buscando una empresa que empate con, pues, su expectativa de vida, su situación personal, lo que espera también para su crecimiento en el mediano o largo plazo, que ya definitivamente no es el permanecer en una empresa 30 años, ¿no? O sea, difícilmente hoy preguntas a una persona de una generación más reciente si esa es su meta y creo que Te no va a vamos a decir que no. encontrar a nadie, ¿no? Entonces, claro, justamente esos son los retos. Y partiendo de eso, me gustaría, Carla, si nos puedes platicar, pues, ¿qué pueden hacer justamente las empresas para destacarse y atraer ese talento, ¿no? ¿Cómo no quedarse rezagados con lo que otras ya están implementando o están haciendo y no haya esa competencia y logren atraer a esas personas que desean dentro de su organización? Claro, creo que actualmente incluso la manera en la que atraemos ha cambiado, ¿no? Y antes esperábamos o sea, publicábamos una vacante y esperábamos a que la gente cayera, ¿no? A que te llegaran muchos CVs. Ahora, esa atracción de talento empieza desde antes de que tú publiques una vacante y tienes que estar trabajando en esa atracción de talento. ¿Cómo? Con tu marca empleadora, ¿no? Las empresas tienen que hablar sobre quiénes son y tienen que volverse una empresa deseable, ¿no? Como esta empresa en la que todo el mundo sueña trabajar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que los candidatos te busquen, ser atractivo para ellos. Entonces, como compañía, pues tienes que empezar a contar tu historia. Las personas quieren saber quién está detrás de la marca, cómo se vive el día a día en la marca, cómo es trabajar en esa empresa, etcétera. Entonces, publicar vacantes y dejarlas ahí en tu bolsa de trabajo ya no es suficiente. O sea, eso ya quedó en el pasado. Lo que tienes que hacer es compartir lo que se vive adentro, cómo es el día a día, cómo es la cultura, cómo son los beneficios, etcétera, ¿no? Vivimos en una era digital donde todo está en redes sociales. Lo que no está en redes sociales no existe. Entonces, si no las utilizas a tu favor como empresa, no vas a volverte competitivo para los talentos. Entonces, necesitas tener presencia en redes sociales, en comunidades, en eventos, mostrar tu autenticidad. Si tu equipo consideras que es diverso, pues hay que mostrarlo. Si consideras que tus beneficios sí son competitivos, presúmelos. Si tu cultura es flexible, pues habla de ello, ¿no? Hazlo visible. Una vez que tú tengas o que la empresa tenga una propuesta de valor bien definida, bien clara y que la quieran transmitir. Hay que preguntarnos por qué el colaborador o por qué el talento querría trabajar contigo, por qué te tiene que escoger a ti, ¿no? Usualmente le preguntamos a los candidatos, ¿por qué te tengo que contratar? ¿No? Ahora es al revés, ¿por qué tú como talento me escogerías a mí como empresa? ¿Qué tengo yo como para potenciar? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué te puedo dar yo? ¿No? Entonces, número uno, tenemos que trabajar en nuestra marca empleadora. Como segundo punto, creo que las empresas tenemos que empezar a diversificar más nuestras fuentes de reclutamiento. Porque, insisto, veníamos de tradicionalmente publicar en bolsas de empleo y ya, ¿no? O decirle a alguien que estabas buscando tal perfil y la voz empezaba como a correr, ¿no? Eso definitivamente ya no es suficiente. Entonces tenemos que salir a buscar el talento que nosotros necesitamos, pero primero tenemos que identificarlo, saber dónde están, generar alianzas, ir con universidades, con bootcamps, hacernos presentes en comunidades, trabajar incluso hasta con influencers, hacer ciertas alianzas, ¿no? Con influencers de tecnología en este caso, o de cualquier giro en el que se esté trabajando, pero eso nos va a ayudar a tener una presencia o tener marca. Atraer talento es como atraer clientes, es lo mismo, ¿no? Hay que generarles un interés, hay que tener presencia, hay que estar generándoles la como curiosidad de nosotros, ¿no? Como empresa, entonces necesitamos salir de nuestras fuentes y no quedarnos con lo que ya sabemos, con lo tradicional. Hoy en día se busca trabajo en todos lados, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn ya casi, casi, pues sí, es como la plataforma tradicional, pero ya tampoco es como el lugar donde vas a encontrar tantas ofertas, ¿eh? Puedes ir a otros lados, pero necesitas identificar el talento que estás buscando, dónde están, dónde los vas a ir a encontrar. Y ahí es donde tienes que empezar a generar alianzas o empezar a meterte. Entonces, las mejores empresas ya no publican sus vacantes. Las mejores empresas reciben el talento, hacen que el talento las busque. Y como tercera estrategia, creo que también no debemos de descuidar la experiencia del candidato.
¿no? Venimos hablando de que somos humanos trabajando con humanos, pero se nos olvida que los candidatos también son humanos. Y entonces hay que cuidarlos, hay que cuidar su experiencia, darles un feedback oportuno, brindarles acompañamiento, resolver sus dudas, generarles una buena impresión dentro del proceso. Independientemente de si el candidato es aceptado o no, debería de irse con una muy buena experiencia y debería de irse queriendo regresar, queriendo prepararse para sí quedarse en la siguiente ocasión, ¿sabes? Entonces necesitamos darles una buena experiencia porque al final las buenas o malas reseñas también vienen de candidatos, ¿no? Tanto en redes sociales como de boca en boca. Entonces, si tú no le das una buena experiencia a tus candidatos, muy probablemente su círculo más cercano se va a enterar y tampoco van a querer aplicar contigo porque vas a tener una mala reseña. No es como los productos, tal cual. Si tú compras algo en línea y o quieres comprar algo en línea y ves las reseñas y como que no te gustan, pues mejor ya no lo compras, ¿no? Te arrepientes. Lo mismo pasa con los candidatos. Tenemos que cuidarlos porque ellos son nuestra mejor o peor recomendación y porque les tenemos que dar una experiencia que los quiera seguir, o los quiera motivar a seguir regresando con nosotros. Entonces, yo considero que estas tres estrategias son las que se te tienen que trabajar a nivel empresa para lograr atraer al talento y seleccionarlo de una mejor forma. Sí, me encanta lo que comentas, ¿no? Darle como este giro de cliente, ¿no? Eso creo que es algo que probablemente no todo el mundo esté tomando en cuenta y es importante, o sea, finalmente cuando estamos o formamos parte de un equipo comercial, pues nuestra prioridad es el cliente desde el inicio hasta el fin y más allá, ¿no? Y pues lo mismo debería de suceder con un candidato, ¿no? Desde el momento en que lo atraes y a mí me llama mucho la atención cómo todavía, y se puede ver en redes sociales, hay una queja constante del típico ghosting, ¿no? O sea, pasé por 6 entrevistas, incluso a lo mejor tuve que presentar un caso de negocio, un assessment, y nadie me dijo después qué pasó conmigo, o solamente un mail de no gracias, ya no más, pero no tuve una retroalimentación. Entonces, creo que eso es muy importante y pues sobre todo eso sorprende aún más cuando tenemos tanta tecnología, que es lo que hablábamos al inicio, como aliada de nosotros y que nos podría ayudar a automatizar mucho mejor, poder también dar esa retroalimentación y poder dar pues esa mejor experiencia al candidato, aunque como bien dices, no sea el que se haya quedado contigo en la empresa, ¿no? Y bueno, justamente hablando de tecnología, me gustaría que nos cuentes qué rol juega la tecnología en los procesos de selección, de cómo los estás llevando actualmente, ¿no? ¿En qué parte del proceso estás considerando tecnología? ¿Qué usas tú? ¿Qué te ha funcionado más? Ya hablando puntualmente del proceso de selección. Claro, yo creo que la tecnología utiliza o tiene un rol enorme en nuestros procesos porque nos permite ser más ágiles, más eficientes, pero también, como decía al inicio, más justos, ¿no? Yo creo que el proceso de selección ha venido tradicionalmente lleno como de muchos sesgos y el utilizar la tecnología te ayuda a tomar una decisión más informada, más justa, más objetiva, ¿no? Si la usas correctamente. Entonces, hablando ya de plataformas en específico, pues a mí me han ayudado también a automatizar fases que son repetitivas o para revisar de inicio de manera más eficiente los CVs, ¿no? Agilizar un poco ese tiempo, pero también me sirve para evaluar habilidades técnicas, evaluar habilidades blandas, ¿no? Como te decía, de manera muy objetiva. O sea, al final, todas las pruebas psicométricas que se llegan a aplicar tienen un poquito este tema del sesgo, ¿no? No dejan de ser subjetivas. Entonces, hacerlo de manera automatizada, pues te permite también ser un poquito más justo, tener todo mejor definido, tener como la información toda centralizada también, ¿no? Eso también ayuda. También creo que otras plataformas que nos han ayudado, pues son enfocadas a evaluar la parte técnica, a evaluar conocimientos, la parte no sé, habilidades como el inglés, por ejemplo, también podría ser. Y creo que, o sea, no perdamos de vista que el usar la tecnología no reemplaza la empatía ni tampoco reemplaza lo que los candidatos viven en su día a día, ¿no? Este tema de las experiencias. Creo que también se puede utilizar o lo utilizamos nosotros para desde la postulación, la evaluación de las habilidades, como ya decía, automatizar, por ejemplo, temas de, no sé, los exámenes, cosas de este estilo son lo que nos han ayudado. Claro que sí, Carla. Oye, y cuéntame un poquito, por ejemplo, esos procesos.
por ejemplo, hablando de la parte de los estudios socioeconómicos, ¿no? Cuéntanos, o sea, porque hay procesos que si bien se han ido modernizando, se han ido automatizando, hay otros que como que quedan un poquito anclados en el pasado, ¿no? Y por ejemplo, se me viene a la mente la parte de los estudios socioeconómicos. En esa parte tú, o sea, tú aplicas o has aplicado, te ha tocado que te apliquen a ti un estudio socioeconómico tradicional, ¿no? ¿Y cuál es como tu opinión, tu experiencia, tanto al aplicarlo como al haberlo, o al que te lo hayan aplicado a ti, alrededor de, por ejemplo, un estudio socioeconómico tradicional? Me ha tocado de ambas, tanto que me lo hayan aplicado como aplicarlo, y la verdad es que cuando yo fui la candidata, me tocó un estudio un poco o bastante invasivo, diría yo, ¿no? O sea, es un estudio que además, pues interfería un poco con mis planes, porque de la noche a la mañana era como de, bueno, voy a llegar a tal hora y hacer tal cosa, ¿no? Y me tienes que recibir, ¿no? Entonces, era un poco también hasta brusco, diría yo. No tuve una gran experiencia o una grata experiencia, eso sí lo recuerdo, y me parecía bastante invasivo porque pues era prácticamente abrirle tu casa a un desconocido y tener que darle acceso a todo y aparte repetir información que ya tenías o que ya la empresa en teoría tenía, ¿no? Por ejemplo, comprobantes de estudio, cosas así, era revisar todo eso, ¿no? Entonces creo que pues como candidata se siente de esa forma y cuando yo lo he aplicado o cuando a mí me ha tocado mandar a hacerlo, pues es más también un proceso largo porque podrías, aunque podrías solicitarlo un día y te dan un tiempo de respuesta de 3 a 5, la verdad es que se extiende más por muchas cosas. Entonces, una decisión que puedes tomar en un periodo corto se extiende y ya no la puedes tomar tan rápido, tienes que esperar a los resultados. Entonces, también es eso y también me han reportado que pueden llegar a ser demasiado invasivos. Depende también como del proveedor que tengas, pero yo considero que un estudio tradicional socioeconómico es bastante invasivo. Claro, justamente, ¿no? Es lo que te decía, como que hay ciertos pedacitos por ahí que parece que se quedaron hace, o sea, en una experiencia muy, pues ya de antes, ¿no? O sea, que ya hoy no ha evolucionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Círculo tenemos un estudio socioeconómico que es 100% digital, que por supuesto que busca, pues, revolucionar toda esta experiencia que acabas tú de contar, ¿no? O sea, ya nadie quiere que entre nadie a tu casa, o sea, para pues menos para que entren, tomen fotos, vean, validen, no, o sea, es algo como bastante incómodo y sobre todo, como dices tú, extiende el proceso, ¿no? Entonces, hoy en día lo que más buscan las empresas, como hablamos al inicio, o sea, allá afuera hay una competencia enorme por talento, entonces si tú te tardas un poquito más, puede ser que cuando le hables a ese candidato para decirle que sí es el seleccionado, él te diga, lo siento, pero ya tengo otra oferta y ya entré a trabajar en otro lado, ¿no? Ahora, otro punto también importante es, siento todavía, hablando un poquito de estos procesos que no están completamente revolucionados o transformados, es, a ver, evaluamos habilidades, hacemos esta parte de entrevista por competencia, validamos la experiencia del candidato, que cumpla con el nivel educativo que estás buscando, que haya trabajado en roles similares con resultados de los que tú esperas. Pero no necesariamente todo esto te ayuda a conocer si esa persona realmente hace fit con lo que tú estás buscando a nivel cultural, ¿no? Y deja tú el fit, sino que no vaya a tener una alerta, ¿no? O una red flag, llamémosle, que probablemente te impacte como empresa, pero ya a nivel de un problema que te puede llevar a una situación legal, a un problema financiero fuerte o incluso reputacional, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esa persona ingresa a tu empresa porque cubría con todo lo anterior que acabamos de platicar, pero ya estando ahí comete un fraude? O tiene algún tipo de conducta negativa que justamente es lo que antes que nada deberíamos de evitar y muchas veces lo dejamos a un ladito, ¿no? O sea, vemos currículum y hasta ahí me quedo. Entonces, ¿ustedes cómo identifican o cómo recomendarías a las personas que nos acompañan, cómo podrían identificar si hay esas alertas rojas por ahí que pueden ser, aunque cumpla con todo, señales de que no es el candidato correcto? Justo al inicio hablábamos de que el talento ha evolucionado, ¿no? Y de que los requerimientos también. Y entre eso también implica que tú como empresa tienes que cuidar la cultura y que esa cultura pues se vaya permeando. Entonces tienes que asegurarte que las personas que entren hagan match con la cultura, hagan match no solo con las actividades y con los requerimientos del puesto, sino con todo lo que eso implica. Desde tener este tema como de honestidad, que toda
o sea, todo esté validado, etcétera. Entonces, creo que ahí hay una delgada línea entre dejar todo a la automatización y sí, por otro lado, como atender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que además de asegurar que las personas cumplan con los requisitos específicos de tu puesto, tienes que asegurar que haga match con el equipo, con el proyecto, con la cultura, que no tenga red flags, que sea una persona de confianza, que sí te esté dando la información, digamos que oficial, ¿no? O también cuidar incluso los intereses de la compañía, que eso es súper válido. Sobre todo si una persona va a entrar a un proyecto o a un área donde tiene que manejar dinero, temas de finanzas, y no hablamos de 2, 3 pesos, ¿no? O sea, usualmente son millones de pesos los que se manejan en las compañías. Entonces tienes que encontrar un talento que aparte de que sepa cómo hacer las cosas, puedas confiarle la integridad de la compañía, ¿no? No puedes traer a alguien que trae antecedentes o un background de X cosa, una alerta que te pueda poner en riesgo como compañía, porque al final a esa persona o ese colaborador pues puede tener consecuencias para él, pero el verdadero afectado va a ser la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar todo eso y eso pues va de la mano, o sea, nosotros desde el inicio como reclutadores pues nos fijamos en ciertas red flags, vemos ciertas cosas, pero hay información a la que no tenemos acceso hasta que ya vamos muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un estudio socioeconómico y te das cuenta que a lo mejor esta persona traía ahí ciertos temas o antecedentes penales o de ese estilo, pues no te das cuenta al inicio, porque además es muy penado que tú en una entrevista le preguntes algo así, pero lo puedes revisar cuando haces este análisis muchísimo más profundo. Entonces, creo yo que a pesar de que el estudio socioeconómico es un proceso que se puede llegar a tardar o puede ser un poquito invasivo en ciertos aspectos, pero como en compañía te puede beneficiar porque te sale muchísimo más caro un mal proceso de reclutamiento o un que dejes pasar una red flag a tener que evitarlo, ¿no? O sea, te sale muchísimo más caro y tiene consecuencias que pueden llegar a ser graves, ¿no? En temas legales, penales, etcétera. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto en el que tanto el reclutador como las personas encargadas de este proceso pues tienen que hacer match y también tienes que entender las necesidades del negocio y los riesgos para el negocio de no atender ciertas alertas. Claro, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque digo, probablemente un problema financiero la empresa logre recuperarse en un tiempo relativamente mediano, pero si eso escala, por ejemplo, a una situación con una repercusión incluso reputacional para la empresa, probablemente no se recupere nunca, ¿no? Y eso es lo que menos estamos buscando todos como compañía, ¿no? Entonces, digo, igual volviendo al tema, o sea, en cuanto a estudio socioeconómico, por ejemplo, migrarlo a un tema digital en donde puedas tener mucha más información. Igual nosotros en Círculo Laboral contamos con una variedad de productos para justamente terminar de armar como todo este rompecabezas con todas estas piezas que tú acabas de comentar y tener realmente la información completa del candidato, ¿no? Por un lado, no se van a evitar esa parte humana de entrevistas, todo esto que hemos comentado, que por supuesto son súper importantes, pero complementado con toda esta información y como dices tú, en el momento preciso, ¿no? ¿Para qué avanzas con alguien que tiene una red flag que pudiste haber detectado desde el principio? Ya perdiste tiempo y a lo mejor perdiste otros 5 candidatos que estaban allá afuera que realmente eran a quien tú querías, ¿no? Y bueno, un poquito migrando ahora del proceso de selección, me gustaría que nos platiques, Carla. A ver, ya hablamos de lo complejo que es, ¿no? Toda la parte de atracción, toda la parte de selección es complejo, es costoso y definitivamente resulta mucho más costoso atraer nuevo talento que retener al que ya tienes. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? ¿Cómo hacer que estas generaciones que ya hablamos, ¿no? Que no están dispuestas a permanecer, perdón, 30, 40 años en una misma empresa, pues las logras retener, a lo mejor no los 30 años, pero sí un tiempo razonable para que se tengan resultados dentro de la compañía y sea un ganar-ganar para ambas partes? ¿Tú cómo ves esta parte y cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que sale muchísimo más caro justo salir a buscar el talento que cuidar el talento que ya tienes, ¿no? Entonces, creo que es importante como hablando en esta línea que veníamos, de que pues, no perdamos de vista los intereses de los candidatos, ¿no? Entonces, lo que están buscando para permanecer en una empresa, no te digo 30 años, pero a lo mejor
2, 3, que es más o menos el promedio en el que estas generaciones duran en los empleos, pues buscan más que un buen sueldo, ¿no? Buscan un desarrollo profesional claro, flexibilidad, un entorno donde se sientan valorados, buscan proyectos retadores, buscan espacios donde puedan crecer y ser ellos mismos, ¿no? En alguna ocasión, algún candidato me dijo que lo que él buscaba era un proyecto donde él sintiera que estaba aportando a la sociedad, ¿no? O sea, entonces buscaba un proyecto que tuviera que ver, no sé, con temas de medicina, ¿no? Inteligencia artificial para medicina, aplicada a temas de medicina o a resolver problemas sociales. Y eso me parece que es un motivador increíble, ¿no? Hacer que tu trabajo esté conectado con tu propósito de vida, yo creo que es lo mejor que te puede pasar y es súper válido que la gente esté buscando eso. Entonces tienes que buscar quiénes quieren participar en tus retos o en tus proyectos. Y si haces ese match, si encuentras a alguien que esté apasionado por tu proyecto o apasionado por tu empresa, o sea, esa persona seguramente va a durar muchísimo contigo porque está alineado con su propósito de vida. No siempre sucede eso, ¿no? Y hay miles de proyectos que no están alineados quizás con eso, pero puedes darles otras cosas, proyectos realmente retadores, darles flexibilidad, darles un desarrollo profesional claro, un path de carrera, ser muy honestos sobre su crecimiento, etcétera, ¿no? Otra cosa que yo creo que en este momento se busca es tener esta cultura organizacional bonita, ¿no? O limpia. O sea, que sea una cultura donde haya flexibilidad, donde las personas puedan aprender de sí mismos, de los demás, donde puedan crecer en armonía, donde se sientan valorados, donde haya feedback, ¿no? Donde haya reconocimiento constante, donde puedan balancear la vida profesional y la vida personal, ¿no? Y tener este salario emocional que ahora mismo ya no es una tendencia, ya es una exigencia de estas nuevas generaciones. Quizás para mis papás el salario emocional no era importante porque sus propósitos eran completamente diferentes, pero en este momento lo es. O sea, es mucho más importante tener esta tranquilidad y este equilibrio profesional laboral que tener una compañía donde te prometen estar 20 años, ¿sabes? O sea, es muy diferente. También las organizaciones que logran fidelizar su talento, pues al final no son las que pagan más, sino son las que las que escuchan a su talento interno, a sus colaboradores, las que se adaptan, las que evolucionan con su gente, las que evolucionan en la manera en la que se comunican, los beneficios, etcétera. Insisto, los beneficios que a las generaciones pasadas les eran atractivos, hoy en día ya no lo son, ¿no? Hoy en día buscamos beneficios, no sé, poder ir al gimnasio, una membresía, tener un seguro para tu mascota, no lo sé, son beneficios y motivadores completamente diferentes y las empresas los van a descubrir hasta que escuchen a su talento interno. Si tú sigues creyendo que en tu empresa lo que más les gusta es medio día de cumpleaños, no sé si realmente es lo que estamos buscando, ¿sabes? O sea, pero si no escuchas a tu talento, si no te preguntas si eso es lo que ellos quieren, si eso es lo que les llena, no sé, o sea, ¿cómo pretendes ser competitivo? Y sobre todo, no competitivo ante el exterior, de manera interna, ¿no? Si no te enfocas en atraer y en cuidar además a ya la cultura, o sea, atraer es un reto, pero cuidar a tu cultura o cuidar ya a la gente que tienes dentro es el verdadero reto. Porque si no lo haces, todo el tiempo vas a estar buscando talento y talento y talento. Y es un círculo que nunca se va a acabar. Pero estas tres cosas yo considero que es lo que es clave para ahorita retener el talento o por lo menos para empezar a marcar un camino de fidelizar a tu propio talento. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Carla. Y creo que justamente como dices, ahí está, ¿no? Ahí está el reto, porque por supuesto esto, como dices, es un círculo, pero además también se permea hacia afuera, ¿no? O sea, cuando tengas una nueva vacante, quien mejor va a hablar de la empresa son los empleados que ya están ahí actualmente. Entonces, si los tienes contentos, automáticamente, como hablábamos al principio, trasladándolo a un proceso comercial, si tú tienes un cliente contento, van a llegar más, lo mismo acá, ¿no? Tienes un colaborador contento, te van a llegar recomendaciones para las otras vacantes que tengas de ese mismo círculo, ¿no? Y eso va creando una empresa con colaboradores fieles y leales y que por lo mismo estén dando pues los resultados que como empresa cada una de ellas esté persiguiendo, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Carla. Me gustaría ahorita abrir este espacio para ver si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario, que nos quiera compartir una experiencia alrededor de todo lo que estamos platicando. Y mientras hacemos este proceso, recordarles que ahorita en pantallas están viendo el QR code para que por favor nos ayuden a ingresar y contestar pues la encuesta que está ahí para poder recibir toda su retroalimentación, que es muy valiosa para nosotros. Entonces, aquí estamos pendientes. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Si A ver, pueden vemos. levantar la mano para ayudarle el micrófono a la palabra, por favor, aquí en el panel. Ok, gracias, Miguel. Sí, aquí abajo en levantar la mano para poder darles la palabra. A ver, creo que aquí hay una. Sí. Listo, Pregunta, nos Omar. comenta, perdón, adelante. Ahorita respondo otra que está aquí en el chat. Ujú. Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha perfectamente, Omar. Gracias. Quiero preguntarle a Carlas, ¿qué tan bueno son la tecnología en el área de recursos humanos en el sentido que del tema que estamos platicando, que es reclutamiento? Algunos proveedores pues te entregan una plataforma donde vas a visualizar como lo que ellos te entregan, pero también en recursos humanos tenemos una ATS, pero también tenemos que subir la nómina en una plataforma. O sea, prácticamente la persona de recursos humanos está navegando tres, cuatro, cinco plataformas al momento y no todo está centralizado. ¿Qué tan bueno es tener todo esto así como en muchas plataformas? Mira, creo que hay un par de plataformas que te permiten centralizar todo, pero son las más costosas. Pero también, por ejemplo, te voy a hablar de actualmente tenemos eso. O sea, Nóminas tiene una plataforma, Capital Humano tiene otra, Reclutamiento tiene otra, y al final, pues tienen que convivir en una sola, porque hay un punto en el que tu talento viene por un proceso de selección y llega un momento en el que se vuelve colaborador. Entonces, ese brinco tiene que estar fríamente calculado y tiene que haber como un match entre todas las plataformas. Entonces, la ventaja es que aquí cada área maneja esa plataforma y yo como atracción de talento no tengo acceso a las demás. Simplemente me encargo de hacer ese brinco, ¿no? De talento a colaborador y listo. Entonces, afortunadamente no nos pega tanto en eso, ¿no? Pero sí he conocido plataformas o empresas donde tienes que hacerlo de manera más manual y es un tema cero ágil, ¿no? Es cero, cero ágil y más bien hay que invertirle mucho. Yo lo que considero es que primero tenemos que ir un paso más como atrás para entender por qué están divididas todas las plataformas, si realmente es necesario tener tanta plataforma y si no se puede centralizar en un solo lado. O intentar hacer alguna integración, que todas las plataformas te lo permiten, hacer ciertas integraciones para que lo más manual o aquellas cosas que tienes que integrar de manera manual, pues lo puedas evitar. Entonces creo que depende mucho de las plataformas y del objetivo de tenerlas, ¿no? Yo te diría que algunas sí son vitales y que definitivamente no puedes no puedes saltártelas o no puedes no tenerlas, pero creo que en medida de lo posible lo ideal sería intentar integrarlas. Ah, perfecto, gracias, Carla. Gracias, Carla. Mira, acá tenemos unas preguntas en el chat. Voy a leer la primera, que me parece súper interesante la pregunta de Juan de la Vega. Nos dice, es muy interesante el desarrollo de estos temas, pero ¿qué estrategias podemos implementar para que la dirección general acepte este proceso de cambio? No, aquí no estoy segura, Juan, si te refieres al proceso en términos, no sé, hablando de la cultura de la empresa, en el proceso de selección o ayúdame un poquito más, pero también creo que mi respuesta va a aplicar para todo, pero creo que es importante no perder de vista que estamos en un negocio, ¿no? Entonces, Juan, levantaste la mano de una vez, te doy la palabra. Sí, gracias. Sí, a lo que me refiero es, muchas veces he intentado que adquiramos, como lo mencionabas, ¿no? El uso de redes, que intentemos por otros canales y mucho también les he hablado de la cultura que tenemos como organización, ¿no? Alimentarla, nutrirla y sobre todo comunicarla, pero de alguna forma, como que quieren seguir haciéndolo todo en el método tradicional, ¿no? Pareciera como que estas nuevas tecnologías
no lo asimilan como si fueran útiles. Entonces ahí tengo la complicación de cómo lograr que acepten que estos cambios tecnológicos que se están viviendo, pues no los podemos negar y que acepten hacerlo de una manera nueva y diferente. Entiendo. Creo que te decía al inicio, ¿no? No perdamos de vista que estamos en un negocio. Entonces tenemos que hablar desde el negocio. Yo lo que te recomendaría es siempre tener unos casos de negocio o preparar casos de negocio que te permitan poner sobre la mesa cuáles serían los beneficios para el negocio de hacer estos cambios. Por ejemplo, las fuentes de reclutamiento, ¿no? Las quiero diversificar, quiero usar redes sociales porque actualmente no las usamos. Puedes hacer un caso de negocio donde hagas una comparativa de algunas empresas que tengan éxito haciendo esto. Ojo, tampoco te vayas a empresas así monstruosas que sabes que la diferencia va a ser grandísima y que por ponerle nombre, ¿no? O sea, un Google o un Amazon con toda la bomba de marca empleadora que tienen, probablemente si tu empresa es más chiquita van a decir, no, o sea, ni de chiste vamos a llegar como a ese nivel y se vale. Pero intenta hacer este caso de estudio con empresas que sean muy similares a la tuya, donde hayas visto esta estrategia y cuáles consideras que pueden ser los resultados o si puedes obtener esa información. Y no necesitas ir tan lejos. Si vas a una página de una de las personas, de una de las empresas, puedes ver cuántos likes tiene, cuánta gente pregunta por sus vacantes, como el número de candidatos que pueden llegar a tener o la atracción de sus vacantes. Entonces, yo te diré, arma un caso de negocio porque la realidad es que sin datos, lo que tú quieras poner sobre la mesa no va a ser viable. Necesitas llegar con datos, necesitas llegar con beneficios, necesitas llegar con información ya sólida de por qué esto te puede ayudar. Puede ser una hipótesis y es súper válido que sea una hipótesis, pero necesitas llegar ya con datos, porque si solo llegamos a decir, creo que esto puede funcionar, la primera respuesta va a ser cerrarte la puerta y decirte que no. Entonces, tenemos que llegar con información, con datos, busca en las redes, si quieres por ahí escríbeme y te puedo ayudar en algo, pero lo que necesitamos es primero tener claro el objetivo de por qué lo quieres hacer, cuáles van a ser los beneficios para la compañía de hacer estos cambios y ponerlos sobre la mesa. Gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias por la respuesta para Juan. Y voy a pasar a otra pregunta que nos comenta Enrique. Dice, gracias, muy completa la información. Pregunta, ¿hay más ejemplos de motivadores para los colaboradores internos? Ya no aplica dar el día de cumpleaños, pero ¿qué más se podría considerar para motivar al equipo? No necesitas invertirle mucho a esto, ¿no? Yo te puedo decir que puedes empezar desde tener un liderazgo empático dentro de tu compañía, asegurarte que los colaboradores obtengan feedback, obtengan retroalimentación, que se sientan valorados, un reconocimiento, indagar un poco más en sus motivadores, ¿sabes? Podrías hacer una encuesta para conocer a tu población, porque no en todas las empresas vamos a tener los mismos motivadores, o sea, es importante conocer lo que hay dentro de tu compañía. Entonces podrías investigar e incluso por generaciones te vas a dar una idea, más o menos de qué generaciones son tus colaboradores, si hay más millennials, si hay más boomers, si hay más recién egresados, ahí te vas a dar una idea de qué tipo de motivadores los mueve. Insisto, no tiene que ser algo que te implique mucho costo porque puede ser algo dentro de la misma cultura, ¿no? Alguna ceremonia de reconocimientos, este tema de liderazgo empático, de tener flexibilidad, de que ellos puedan ser dueños de su propio tiempo. Y no hablo de una independencia como libertina, ¿no? Sino más bien cambiar un poco el mindset de trabajar por objetivos, hacer que se sientan mucho más reconocidos, más valorados, etcétera. O sea, insisto, no todo tiene que ver con un salario hablando en dinero, ¿no? Podemos hablar de motivadores diferentes. Muchas gracias, Carla. Esperamos haberte dado algunas ideas, Enrique, y si no, igual, acá estamos a tus órdenes. Otra pregunta por acá nos dice Enrique González. ¿Ven viable integrar distintas plataformas con inteligencia artificial?
Considero que, o sea, no tiene nada de malo hacerlo, pero creo que sí se entra más sencillo. Puedes tener muchas plataformas, pero lo decíamos hace ratito también en una pregunta. O sea, si tienes muchas plataformas que no están centralizadas y que no se integran entre sí, vas a terminar haciendo cosas manuales y probablemente ahí es donde se te va a consumir el tiempo. Entonces, lo ideal sería integrar la mayor cantidad de plataformas posibles o tenerlo todo centralizado en un solo lado o que una plataforma te pueda conectar a la otra, ¿sabes? O sea, como hacerlo muchísimo más, más ágil, Sí, claro, porque termina habiendo un retrabajo, ¿no? que Agiliza, tampoco agiliza, agiliza, ¿no? exacto. Tampoco es lo mejor. Ok. Bueno, nos comenta Magna Calderón, dice, no es pregunta, pero es bueno saber que ya hay empresas más despiertas y con nuevos enfoques y que no se queden en lo tradicional ni estancados en mentalidades y generaciones anteriores. Actualmente las necesidades son diferentes y comparto 100% lo que Carla comentó. Sí, muchas gracias por tu opinión, Magna. Qué bueno Gracias, que Magna. logramos, ¿no? Como conectar con lo que la audiencia también pues trae en mente, ¿no? No sé si quieras comentar algo sobre esto, Carla. Creo que ha sido un cambio, pues no radical, pero ha venido sucediendo. Creo que a raíz de la pandemia empezaron como a despertar las empresas, ¿no? Me gusta este término que pone Magna sobre la mesa porque es cierto. O sea, creo que antes de la pandemia todo era muy tradicional, no había oportunidad de hacer algún cambio y la pandemia vino a romper completamente el esquema y la burbuja y entonces todas las empresas tuvieron que salir a hacer cosas diferentes o no iban a sobrevivir. Y nosotros como colaboradores también, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a diferentes cosas y eso nos ha llevado en estos 5 años a evolucionar y a ver la manera de trabajar diferente, a como colaboradores vernos a nosotros mismos diferentes y a exigir cosas diferentes. Gracias, Carla. Tenemos por aquí otra pregunta. Enrique de la Garza nos dice, tengo una duda, es en referencia al tratar de brindarle la mejor experiencia a los candidatos. Como reclutadores, el dar un seguimiento puntual y cálido es muy importante, pero en ocasiones manejamos un volumen muy grande de vacantes y candidatos, por lo que se dificulta darles un feedback a todos. ¿Tienes alguna recomendación de estrategias para la administración y manejo de interacción con candidatos? Claro, y ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Para una vacante llegamos a recibir, no sé, mínimo entre 50 a 100 CVs y no nos dan la vida ni es viable ir uno por uno mandándoles como un feedback tan personalizado. Lo que a mí me ha funcionado y yo sugiero hacer es a los candidatos que en primer filtro tú identificas que no van a hacer match con tu vacante, puedes tener un correo estandarizado, puedes tener ahí como un template que puedes enviar de gracias por tu participación. Sé que es muy automatizado y que la gente suele quejarse de eso, pero al final es la primera etapa, ¿no? Al final solo estás viendo el CV o solo estás filtrando por una primera impresión y ese es tu primer filtro, entonces es válido. Pero para candidatos que ya van más avanzados, que ya tuvieron al menos una entrevista y candidatos que ya están incluso en un proceso, por ahí lo decía Fer, que ya pasó 5 entrevistas y un assessment y todo, ahí creo que es más que válido que el candidato exija un feedback, ¿no? Merece ese respeto y merece que le demos algo por el tiempo que invirtió. Entonces yo te diría que candidatos que ya están en ese proceso tan avanzado o que ya pasaron o ya invirtieron de su tiempo más de lo que, no sé, ya pasaron más de las etapas iniciales, creo que simplemente por respeto merecen que regresemos con ellos y les digamos, aunque no de una manera tan profunda, porque también es cierto que no todos los candidatos tienen inteligencia emocional para recibir un feedback, ¿no? Y eso es súper cierto, y tampoco nosotros podemos cargar con eso, ¿no? O sea, no es parte de nuestro trabajo como lidiar con ese tipo de situaciones, pero en la medida de lo posible y si el candidato está abierto a escuchar feedback, podríamos dárselo, ¿no? O sea, podríamos tener una llamada de 10 minutos, 15 minutos, insisto, solo para candidatos que están muy avanzados o que ya llegaron a un proceso o ya invirtieron mucho tiempo en el proceso, y creo que lo merecen, ¿no? O sea, también es una muestra de respeto de nuestro lado. Pero también sé que del otro lado, pues tenemos muchas aplicaciones, hay muchos candidatos buscando y no podemos ir uno por uno. Esa es la realidad, ¿no? Pero ahí podemos manejar una estrategia diferente. Entonces yo te diría que dependiendo de la fase en la que tienes a tu candidato, puedes elegir la mejor forma de devolverle esto, ¿no? De darle un feedback o por lo menos si ya lo conoces, si ya trabajaste en algunas fases con él, podrías encontrar la manera para darle esta retroalimentación. Muchas gracias, Carla.
Esperemos haberte ayudado un poco con algunas ideas, Enrique. Por acá, Paola tiene dos comentarios, los voy a juntar de una vez. Uno dice, ¿qué argumentos nos recomiendan para aplicar evaluaciones de honestidad o psicométricas sin que se perciba invasivo para los candidatos? Y ella misma comenta, las evaluaciones de honestidad están ponderadas para la población de México. Me ha pasado que al ser rigurosos con los resultados de evaluaciones de honestidad es que 1 de cada 20 sería elegible. Al ser honestos en sus respuestas, muchos quedan descartados. Entonces, igual yo puedo tomar el segundo punto si quieres, Carla. Igual tú apóyanos con el primero de qué argumentos para que no se perciba como Claro. algo invasivo. Ujú. Mira, nosotros lo que siempre solemos decir es que pues es parte de nuestro proceso y es para asegurarnos que el candidato pues tiene todas las habilidades y las competencias que nosotros buscamos, ¿no? Y siempre decimos eso, es parte de nuestro proceso, que es la realidad, es parte de nuestro proceso. Si bien en nuestro caso las evaluaciones psicométricas no son un determinante para tomar la decisión, sí nos ayudan o son una fase importante para eso, pero también de manera interna una vez que un colaborador ingresa, revisamos sus psicométricos para identificar áreas de oportunidad, sobre todo si son posiciones como de liderazgo o ejecutivas, ¿no? Entonces, sí nos ayuda y eso también es un argumento que usamos, porque entiendo que le tienes que invertir tiempo, pero en caso de que tú seas el candidato seleccionado, una vez dentro, este examen o este psicométrico nos va a ayudar para poder desarrollarte un plan de carrera y un plan de desarrollo de competencias personalizado. Eso es lo que nos ha ayudado en el sentido de los psicométricos. Ahora, hablando del temas de honestidad, complicado porque cuando a la gente le dices te voy a aplicar un examen de honestidad o un socioeconómico, es como me van a descubrir todo, ¿no? Me van a escanear, van a ver todo lo que hago, van a ver mi buro de crédito, van a ver todo. Y no. Entonces creo que es más bien como decirle, mira, es solo para validar que la información que me estás dando es la correcta, validar que toda la información que nos brindaste pues está sustentada, ¿no? Y listo, no es algo invasivo, intentamos que no sea invasivo, pero sí es parte de nuestro proceso. Depende mucho de cómo lo manejes y de también la confianza que generes con tu candidato. Ahora, no olvidemos que hablamos de la experiencia del candidato y aquí es donde nos sirve, ¿no? Es una herramienta que nos sirve a futuro y es aquí. Cuando tú generas una buena relación con tu candidato, puedes resolverle sus dudas y puedes pedirle este tipo de inversión de tiempo o pedirle que resuelva estas cosas sin que él lo sienta como tan invasivo, porque ya generaste un vínculo, ya generaste una relación de confianza donde el candidato te va a poder preguntar estos motivos y tú vas a poder responderle y vas a poder tener como esta comunicación de una manera más libre, ¿no? O más fluida. Entonces es importante que cuidemos la experiencia del candidato por esto, precisamente. Sí, y aquí a mí me gustaría complementar que esto viene incluso desde el tema de la marca empleadora, ¿no? O sea, si tú estás contando, como decía Carla, esa buena historia de la empresa, del por qué quisieran trabajar contigo, también el candidato va a sentir la tranquilidad y la confianza del por qué le estás pidiendo eso, ¿no? O se está contando esa buena historia de ti como marca empleadora, pues porque tiene colaboradores que cumplen con todo lo que la empresa requiere para haber llegado allá. Y parte es esto, ¿no? Y aquí lo que comentas, Paola, sí tienes razón, hay muchas evaluaciones de honestidad que no están ponderadas para México y efectivamente te descartan a muchísimos candidatos y por lo tanto no es algo que realmente te dé un resultado con el cual tú puedas tomar una decisión con confianza y con datos reales, ¿no? En el caso de la evaluación que tenemos nosotros dentro del círculo laboral, justamente ese es nuestro diferenciador. Sí está ponderada y considerando los aspectos particulares de nuestra cultura mexicana y por lo tanto la respuesta que puedes obtener te puede dar una certeza muy importante. Entonces, si quieres, con gusto te contactamos próximamente y te explicamos a detalle cómo lo hacemos para que tengas más información. Y creo que tienes la mano levantada, Paula. Ujú. Estás en mute, Paula, no sé si estás hablando. Ajá, exacto. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ya se escucha. Ah, gracias. No, solo era para como precisar los comentarios que ya compartí por el chat y justo porque siempre las evaluaciones de honestidad son un tema muy sensible. Realmente, yo creo que seguramente la mayoría de los que estamos conectados ya hemos incluso
pues nos han aplicado evaluaciones de honestidad y de repente hay preguntas como muy sensibles que a mí, no sé si fue el instrumento, pero que incluso a nivel de interpretación dejan un poco al aire, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿has sido violento en algún momento con alguien o algo así, ¿no? Una tan general como que yo puedo decir violento es tal vez, llamarle la atención a mi hija, porque estaba enojada, ¿no? Pero violento, o sea, de repente siento que son instrumentos que no tienen tan definido o tan acotado la interpretación y entonces a lo mejor una persona es violenta y se considera violenta porque discutió con su hermano y no tiene el mismo nivel de alguien que a lo mejor ha agredido o ha golpeado. Entonces esa parte siento que siempre es un poquito difícil encuadrarla, pero bueno, ya sería cuestión de poder conocer sus instrumentos y ver cómo van planteadas las preguntas y demás, perdón. Sí, entiendo, Paola, tienes toda la razón. Y claro, con gusto podemos platicar y te contamos de qué manera lo hacemos nosotros para que te quedes como, o sea, despejemos esas dudas y tengas como la tranquilidad de cómo lo hace nuestra evaluación en círculo laboral. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Nos queda una pregunta. Vamos a abordarla rápido para ya no robar más tiempo a la audiencia. Nos pregunta Anabel, para una empresa que va comenzando y creciendo y está buscando un reclutamiento masivo, ¿cuál es tu recomendación? ¿Tener muchas plataformas de reclutamiento o más bien trabajar en la marca empleadora? Creo que primero hay que entender qué estamos buscando, ¿no? Y dónde están esos candidatos. Entonces, si es un reclutamiento masivo, me imagino, y ahí tú me corregirás, Anabel, pero me imagino que va más en términos a lo mejor operativos o administrativos y todo ese talento usualmente, ¿dónde crees que siempre pasa su tiempo? En redes sociales. Entonces, ¿dónde tendríamos que estar buscando? En redes sociales o en grupos, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, primero investiga, haz tu perfil tipo, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los candidatos ideales? ¿Dónde pasan su tiempo? ¿Están en Facebook? ¿Están en Twitter? ¿Están en Instagram? ¿Están en TikTok? ¿No? ¿En qué de esas plataformas, en cuál de esas plataformas invierten más tiempo? ¿No? ¿Dónde están usualmente? ¿Cuáles son sus intereses? Y ahí es donde tienes que atacar. Si tú me dijeras, ¿no? En el pasado se utilizaba mucho hacer el reclutamiento masivo en las calles, ¿no? Entonces veías muchas hawaianas pegadas en todos lados. Entonces, lo que hacían era investigar o saber dónde se concentraba ese talento, ¿no? Qué lugares frecuentaba y ahí ir a pegarlos. Lo mismo de este claro. ¿Dónde está tu talento? ¿No? No dejes de trabajar en la marca empleadora, claro, pero ¿dónde está tu talento? Identifícalo y eso es lo que tienes que atacar. Ahora, hablando de la marca empleadora, si la empresa está empezando y apenas está como agarrando ahí sus pasos, sus primeros pasos, es momento de definir cuál quieren que sea su marca, ¿no? ¿Qué cultura quieren transmitir? ¿Qué mensajes quieren transmitir? ¿A qué público? O sea, están en el momento ideal para marcar la pauta de qué quieren en términos de marca empleadora y trabajar sobre ello, pero no dejarlo de lado, o sea, hacer ambas cosas al mismo tiempo y a lo mejor tener muchas plataformas de reclutamiento no es lo ideal, ¿eh? O sea, tampoco creas que entre más es mejor. A veces es mejor un esfuerzo focalizado que tener muchísimos regados y a ver qué pega. O sea, honestamente, y en términos económicos, también te funciona mejor de esa forma. Entonces, aquí valdría la pena primero identificar dónde está tu talento y qué plataforma es la ideal para llegar a ellos y trabajar sobre la marca empleadora al mismo tiempo. Muchas gracias, Carla. Y bueno, para cerrar me gustaría, pues si nos puedes comentar cuál sería tu mensaje final para ya cerrar esta sesión a todos los que nos están acompañando. Claro. Bueno, yo en resumen de todo lo que platicamos el día de hoy, creo que la atracción, la selección, la retención de talento en esta era digital requiere primero de estrategia, de tecnología, pero también de humanidad. Somos humanos trabajando con humanos independientemente de las plataformas y de la inteligencia artificial y de toda la vanguardia tecnológica que utilicemos. No dejamos de ser humanos y por ende tenemos que ser empáticos. Y entonces no se trata solo de automatizar por automatizar y usar 1000 plataformas para hacerlo todo, sino de aprovechar la tecnología para conectar mejor con las personas y para eficientar los procesos. O sea, yo diría que nos llevemos eso, ¿no? La automatización nos va a ayudar a eficientar, pero no perdamos de vista que tenemos que conectar con las personas, ¿no? Por otro lado, pues llevarnos que las empresas que se atreven a innovar, a cuestionar sus procesos, a cambiarlos y a poner a las personas en el centro, son las empresas que marcan la diferencia, las empresas que se vuelven tendencia, las empresas que van a tener muchísimo más éxito para atraer al talento
Y este proceso de atraer talento es un reto, pero no olvidemos que cuidarlo también lo es y es una responsabilidad de las empresas. Y cuidar bien al talento, esa va a ser realmente la ventaja competitiva de cualquier compañía. Perfecto, Carla. Pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Creo que logramos tener una conversación muy valiosa para todos. Agradecemos a todos los que están acá presentes, pues por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Les recordamos, por favor, contesten la encuesta. Estamos pendientes de cualquier otra información que necesiten y encantados de poder ayudarlos, ¿no? En entender cómo llevar toda esta transformación dentro de sus propios procesos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buen día, gracias.